Les doy la bienvenida a este webinar de Estudio Científico, una actualización en terapia floral, ya en la cual vamos a hablar sobre flores de Bach, sobre los últimos estudios científicos y vamos a dar inicio. Bueno, algunos me conocen, algunas personas no, veo caras conocidas, otras no. Mi nombre es Nicolás Samara, ya, yo soy practitioner en flores de Bach, profesor del Programa Internacional de Educación en Flores de Bach. Soy profesor de los 3 niveles del Programa Internacional de Educación, certificado por el Centro Bach, y a mí me encanta hablar de flores de Bach, ya que me han ayudado mucho en mi vida y veo cómo hace más, desde el año 2010, ayudando a un montón de personas y veo los resultados positivos que hay en las personas. Así que bueno, vamos a hablar sobre esto, a ver cómo nos pueden ayudar. Y también esta vez ya no vengo solo, ya vengo acompañado de mi amiga Valentina Santander. Ella es psicóloga, ya. No sé si puedes hablar ahí un poquito, Valentina. Ella es psicóloga y se dedica a la investigación, en estudios científicos, en mindfulness y otras técnicas más. Así que ha sido muy interesante hablar con ella sobre terapia floral. Ella que tiene una mente mucho más racional que la mía y hemos podido compartir, discutir y siempre hemos llegado a buen puerto en nuestras discusiones. Así que te doy la palabra, Valentina, para que puedas presentarte, saludar. Muchas Gracias, gracias por Nicolás. acompañarme. Sí, ¿se escucha? Sí, Ya, perfecto. Hola a todas, todos y todes. Soy Valentina Santander. Soy psicóloga, tengo un diplomado en mindfulness, me dedico a hacer gestión emocional basada en mindfulness a niños de entre prekinder y octavo básico. Trabajo en una escuela. También estoy cursando un posgrado en neurociencia social y ahora está una investigación que hicimos a punto de publicarse, que es respecto a hiperscanning, que es una forma de escaneo en simultáneo de medidas extracraneales en interacción social. Estoy trabajando en un artículo también sobre la melatonina y la bipolaridad, y también estamos trabajando en un artículo que esperamos que se indexe, o sea, que se publique en septiembre, sobre arquitectura y bienestar. Mi foco principal, ¿cierto?, es hacer terapia basada en evidencia, y una de las cosas principales, ¿cierto?, es saber cómo buscar la evidencia científica y qué dice la ciencia de lo que se realiza, de lo que se hace. Entonces, Nicolás hoy día me pidió, conversando, dije, oye, ¿sabes qué? Me gustaría participar en esto porque me gusta este tema. Y bueno, aquí estamos, así que ojalá que les interese esta clase. súper Eh, bien. ¿Partimos? Como tú me Eh, dices. Gracias, Valentina. Estoy esperando que se una una última persona, que a cada rato se unen. Y bien, bueno, lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a entrar a las páginas donde tenemos estos estudios científicos, vamos a buscar un poco los artículos y vamos a conversar sobre algunos, tres si no me equivoco, que tenemos un poquito más estudiados para que veamos qué es lo que dice la evidencia científica, la última evidencia científica sobre las flores de Bach, que insisto, no es mucha, no existe demasiada evidencia científica, pero existe. Y de eso vamos a hablar, de los estudios que se han hecho. Entonces, em, voy a permitir compartir Eso, pantalla. justo tienes que permitir compartir Genial. pantalla. Y comencemos. Ya Valentina va a Ya, compartir pantalla y nos va a ir mostrando un poco cómo se hace. Y después, cuando estemos en los estudios científicos, vamos a hablar y vamos a ir concluyendo juntos sobre algunas cosas importantes de flores de Bach. Súper bien. Yo ya puedo ver la pantalla compartida. ¿se pueden ver la pantalla? Eh, Ya. iniciaste la. Yo no veo nada todavía. Veo que. Ahí sí, Ahí está, ahora se sí. está compartiendo la pantalla. Listo. Perfecto. Yo veo tu escritorio. Voy a correr esto para acá. Ya. Lo primero que vamos a acá, ya, antes de partir, ¿cierto? Se corta un poco. Ya, yo escucho bien. Ya, es que puede que mi cámara de repente se corte porque mi computadora es un poco lenta. Ya, no te Ya. preocupes. Vamos. Bueno, lo primero, déjame a ver si yo puedo. Voy a detener el video, a ver si. Y voy a volver a poner el video. Déjame que se cargue un poquito. Dice, a ver. Vamos a ver ahí. No sé si se funciona. Mi computador. Bueno.
Para empezar un poco el tema, es importante entender qué es la evidencia científica, porque hoy en día todo el mundo habla como basado en evidencia científica, ¿cierto? Pero no se entiende a ciertos rasgos qué significa que algo esté basado en evidencia científica o qué significa que algo, ¿cierto?, tenga una comprobación. O sea, deje de ser una hipótesis y forme parte de una teoría, porque incluso muchos confundimos el concepto de hipótesis con teoría. Pero a grandes rasgos, que algo tenga una evidencia científica, una base científica, significa que el tema fue investigado, fue explorado de una manera sistemática, con pasos sistemáticos, y esos pasos sistemáticos no es que exista un paso sistemático para un país y otro para otro país, o uno para una institución y otro para otra institución, sino por el contrario, sino que esta es una sistematización a nivel mundial. ¿Ya? Y por eso mismo, hoy en día, gracias al Internet, podemos tener acceso a papers o artículos científicos que que tienen una vigencia a nivel mundial. Que si yo estoy en la China o estoy acá, de igual manera voy a poder acceder a ellos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el fondo sistematizan el conocimiento. Y hay diferentes tipos de artículos científicos, pero lo importante acá es que a lo que van es validar un tipo de conocimiento. Antiguamente la ciencia tenía una visión súper constreñida, por decirlo de alguna manera, de los fenómenos, y solo investigaba fenómenos muy concretos. Por ejemplo, en el área de la psicología, por ejemplo, se estudiaba mucho, todo lo que era, por ejemplo, la psicofarmacología y el efecto de la psicofarmacología. Y hoy en día se hizo un metaanálisis, que es un tipo de estudio científico que revisa otros estudios científicos, y se dieron cuenta que muchos de los medicamentos relacionados para, por ejemplo, el tratamiento de la depresión no tienen nada que ver con curar la depresión. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se empieza a decir, bueno, ¿cómo entendemos el cerebro? En mi caso, que yo voy mucho al lado de la neurociencia, el cerebro no está recién en pañales entendiendo. Pero lo importante acá es entender que existe, todos estos pasos sistemáticos nos permiten decir, mira, este conocimiento o este fenómeno es causa de cierto otro fenómeno, o en realidad son dos fenómenos que están pasando consecutivamente, pero de manera aleatoria y no tienen nada que ver uno con el otro. Ahora, siéndonos a lo concreto. Existen muchos como nosotros queremos, ¿cierto?, investigar, actualizarnos, por ejemplo, de un tema, existen muchos buscadores, y el buscador que nosotros más común tenemos, y por eso estoy compartiendo pantalla, es Google Scholar, Google. Pero Google es un buscador que no tiene el criterio científico que nosotros buscamos. Por ejemplo, si yo busco algo como terapia floral, por ejemplo, terapia floral, ya me va a salir mucho de terapia floral, o sea, muy interesantes, pero me van a salir artículos que no están, por ejemplo, justo me salió un artículo científico, pero por ejemplo me va a salir lugares, ¿cierto?, me va a salir publicidad, etc. Ya vean, yo quiero que vean esto porque es una forma de buscar, pero es una búsqueda mucho más amplia, que no tiene los criterios científicos. Pero si yo quiero buscar artículos con el criterio científico, uno de los buscadores principales, que por lo menos es amplio, ¿cierto? Y tiene artículos, arroja principalmente artículos en español, ya que mi Google está codificado en español, ¿cierto? Es Google Académico. ¿Están entendiendo? Sí, yo sí. Sí. Ya. Google Académico. El Google Académico, la diferencia que tiene con el Google normal, ya Google Académico lo vamos a poner acá. Disculpen si mi computador de repente está un poco lento, pero tiene muchos archivos. Ya, la diferencia de Google normal con Google Académico es, ¿cierto?, los obstáculos, por decirlo de alguna manera, que pone en la cantidad de información entregada. Porque cuando yo
indexo o escribo, ¿cierto? Cualquier palabra dentro de Google, normal, lo que está haciendo es que Google, de toda su fuente de información, me dice, tengo todo esto. Por ejemplo, nosotros pusimos terapia floral y nos salía que había alrededor de 5.930.000 resultados. Eso no tiene ningún filtro. Mientras que si yo voy a Google Académico, ya, que puse Google Académico, o también esto se llama Scholar Google, .es porque lo estoy buscando en español, ¿cierto? Yo puedo poner terapia floral, ya, por ejemplo, lo vamos a poner más específico, terapia floral de Bach. Vamos a partir buscando por eso. Y me van a salir muchos menos resultados, 11.500 resultados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que cuando yo busco en Google Académico, yo estoy buscando, ¿cierto?, con filtros de evidencia científica. Como acá decía, ¿cierto?, yo igual puedo poner más filtros, que es, por ejemplo, en cualquier momento, artículos desde el 2023, desde el 2022, 2019, un intervalo específico, puedo ordenar, yo lo estoy ordenando por relevancia, puedo ordenar por fecha, buscar en cualquier idioma, puedo buscar en español, ¿cierto? Y cualquier tipo de artículo o artículos de revisión, que nosotros vamos a mostrar tres artículos, uno de ellos de revisión, y es muy interesante los artículos de revisión porque revisan otros artículos ya publicados. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué podemos ver acá, cierto? Entonces, lo importante acá es que si yo quiero buscar evidencia científica sobre un tema, por ejemplo, uno de los temas que a mí me interesa mucho es la meditación, lo que es mindfulness, ya, yo puedo ponerlo acá o puedo ponerlo en Google normal. Si lo pongo en Google normal, no me va a aparecer toda la información que tiene Google respecto, por ejemplo, a meditación, en este caso terapia floral, sin ningún filtro. Y eso hace que no se filtre la información, que la información se arroje. Mientras que si yo voy a Google Académico va a incluir filtros y va a decir, esta persona está buscando esto, pero en respecto, ¿cierto?, a artículos científicos o a libros. Google Académicos me entrega libros también, y eso es súper interesante porque después podemos ir a buscarlo en otro lado. Hay veces que hay artículos que son de paga, y eso siempre pasa, ¿ya? Pero siempre hay páginas en internet que lo que hacen es quitar ese cortafuego y uno puede entrar a esas páginas. Nosotros habíamos escogido ¿te parece que hable también de PubMed? También como... Si quieres ponerlo como otra plataforma, ya para que sepan que existe más de una, obviamente, pero Claro. después ya nos dedicamos a conversar de los estudios científicos que estamos viendo. Sí, perfecto. Ya. Súper. Yo quería ver si, a ver, déjame ver una diferencia. Bueno, esto, ¿qué es lo que sale acá al lado? Que esto está en PDF o en HTML, que es la forma de entrega. Aquí me salen aspectos como buscadores parecidos, búsquedas relacionadas, ¿ya? Y hay otro buscador que es muy interesante, que por lo menos bueno, hay varios buscadores, ojo, no solamente está Google Académico, pero Google Académico para mí es el más amigable, más fácil de usar, ya, y porque es el más cercano realmente, pero si nosotros queremos irnos como a algo más específico, por ejemplo, nosotros tenemos un buscador que se llama PubMed, la nueva recorrida. Ya. También tenemos WHOIS, que es Web of Science, pero Web of Science, que se escribe WOES, es de paga. Hay buscadores también que son de paga. Ya. Bueno, otro buscador, como dijimos, es el PubMed. El PubMed tenemos dos tipos de búsqueda acá, pero lo importante acá es que yo, por ejemplo, puedo buscar a nivel avanzado o puedo buscar a nivel general. Vamos a hacer las dos para que se vea un poco como lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, me interesa mucho el tema de lo que es la terapia floral y la hiperactividad en niños. Ahora, PubMed es un buscador que está en inglés.
Entonces, si está en inglés, yo no puedo escribirlo en español porque lo más probable es que me arroje error. Entonces, yo voy a poner floral therapy and que es déficit atencional. Entonces, vamos a poner solamente PubMed, Floral Therapy, vamos a poner solamente terapia floral. ¿Ya? ¿Cuál es lo interesante de PubMed a diferencia de Google Scholar? Que PubMed me dice desde cuándo está indexado, es decir, subido a red, el primer artículo y obviamente habla hasta la fecha de hoy, yo puedo ir corriéndolo, si se fijan, y además me va mostrando cuál es uy, se corrió un poquito, me va mostrando, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Cómo se va desarrollando la publicación por año. Por ejemplo, en el año 2020 se encuentran muchos, 23 artículos. Ya en el 2020, hoy día va cayendo, en el 2023 hemos tenido 9 artículos, pero todavía no termina el año. También yo puedo pedir qué tipo de texto quiero, la data asociada, ¿cierto? El tipo de artículo. Acá tenemos, por ejemplo, libros y documentos, ensayos clínicos, metaanálisis. Ya, ¿qué son los metaanálisis? Es un análisis de los análisis que se han hecho y son súper importantes porque, por ejemplo, cuando se habló, ¿cierto?, de que estos psicofármacos en realidad no se sabía muy bien si en realidad tenían directa relación con el tratamiento de la depresión. Eso fue un metaanálisis porque fue un análisis de los análisis. ¿Ya? Y eso nos permite ver si toda la cantidad de información que se ha publicado va siguiendo la misma línea, porque como se publica en muchos países, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando sobre cómo afecta o qué se sabe sobre la melatonina y la bipolaridad, hay muchos lugares donde también se está investigando eso. Entonces, por ejemplo, obviamente con los mismos procedimientos científicos y pasos sistematizados, yo voy a tener un resultado y lo voy a indexar, pero puede que otra persona en otro lado tenga otro resultado. Entonces, después viene otro mayor y agarra todo eso y ve si están todos en el mismo camino o no. El trial controlados randomizados, que quiere decir que en aleatoriedad, las revisiones y la systematic review, que es una pregunta específica que se hace respecto a un tema. También se ve la fecha de publicación y otros filtros. Ya, ¿por qué es importante esto? Porque es importante este buscador, porque este buscador para mí, dentro de lo personal, es un buscador más científico y más preciso. Pero aún así, por ejemplo, si yo quiero saber un tema, yo que trabajo con niños y con gestión emocional, quiero saber un tema, de hecho el primer buscador que agarro siempre es Google Scholar porque es el que me saca como de apuro. Ahora, si yo quiero buscar, voy a ir de nuevo a PubMed, si yo quiero buscar algo más específico dentro de la literatura, ya, yo voy a poner avanzado acá, con esto termino y nos vamos a los artículos. Y yo voy a poner, por ejemplo, que esta es la búsqueda avanzada. Dentro de la búsqueda avanzada yo tengo estos cuadritos, donde, por ejemplo, yo voy a poner floral therapy, ¿ya? Y lo voy a agregar con add, ¿ya? Entonces aquí ¿cuál es la caja que me está buscando? Primero me va a buscar terapia floral o floral therapy. Y después, por ejemplo, yo quiero buscar, ¿cierto? Quiero buscar hiperactividad. ¿Cómo lo puedo poner? Voy a poner, por ejemplo, voy a poner niños. Niñez. ¿Ya? Entonces yo puedo buscar, lo puedo agregar con AND. ¿Ya? Ahora, antes de buscar eso, yo quiero buscar terapia floral. ¿Cómo más se llama la terapia floral? Se llama Bud Flowers. Flowers, ¿cierto?
Remedies. Bud Flowers. Entonces, no quiero que me busque terapia floral, que es la primera selección que hicimos acá, y flores de Bach, porque como es una conjuntura con I, o sea, terapia floral, terapia floral y flores de Bach al final es lo mismo. Estoy llamando a lo mismo. Entonces yo quiero que me busque como, si me busca terapia floral o me busca flores de Bach, porque en el fondo son iguales. Entonces yo en vez de agregarlo con AND, lo agrego con OR. ¿Ya? Y quiero que me busque el tema en común que era la niñez. Entonces ahí yo no lo voy a agregar con OR, lo voy a agregar con AND, porque es el otro tema que quiero. Y busco, pongo buscar. Y ahí nuevamente, ¿cierto? Me van a salir dos, por ejemplo, aquí tengo dos resultados, uno del 2001 y uno del 2023. Ya sobre los temas que yo busqué, que es terapia floral o flores de Bach y infancia. Ahora, esto es con respecto como a los buscadores científicos. ¿Y por qué es importante entender esto nuevamente? Porque cuando yo busco algo en internet, todo el mundo, porque hoy en día que está tan de moda esto de los TikTok y de los Reels, y que todo el mundo dice, es que lo vi en un Reels, es que funciona súper bien porque basado en TikTok. Y al final se pierde un poco como la veracidad o la credibilidad de las cosas. No es que yo diga como no vean Reels, al contrario, yo me encanta ver Reels y cosas así, pero siempre uno debe irse a las fuentes, siempre uno debe cerciorarse de que el conocimiento que se está entregando esté validado. Ya, por lo menos dentro de mi área, eso es importante y las fuentes obviamente no pueden ser TikTok ni nada, sino que deben ser fuentes. Importante, ya sea también hay fuentes habladas, que por ejemplo se hacen muchos simposios de ciencia y una de las cosas, de las charlas que a mí más me gusta por lo menos son las charlas TED, no sé si las conocen, si alguna vez han visto alguna charla TED. Sí. Son muy interesantes, las recomiendo absolutamente, porque en el fondo van autores, que son estos mismos autores que publican, y que en el fondo hacen estos simposios para poder mostrarle a la gente común y corriente, ¿cierto? Aquí uno mortal y no tiene todos sus grados de entendimiento ni años de estudio, mostrarle a la gente los nuevos descubrimientos que se hacen. Y también eso es parte de la obligación científica de difundir el conocimiento científico, porque muchas veces el conocimiento científico habla con palabras rimbombantes, súper pomposas, y eso hace que se obstaculice la llegada al público general. Entonces, por eso se hacen estas charlas TED o estas charlas científicas, y en el fondo también se busca que estos papers tengan un lenguaje amigable. Con Nicolás nosotros seleccionamos 3 papers sobre terapia floral. El primero de ellos, y 3 metodologías distintas de investigación. El primero de ellos, que está cargando, ¿cierto? Es que se utilizó flores de Bach para el tratamiento de niños con gingivoestaminitis, ya herpética aguda, que es una cosa que sale en la boquita. ¿Qué es lo importante de esto? Ya, lo primero que este paper lo buscamos acá en Google Scholar y encontramos este paper y decimos tratarlo o hablarlo acá por la forma o la metodología que tiene de investigación. Eso es importante porque no todos los papers, no todos los artículos científicos utilizan la misma metodología. Si bien cada tipo de metodología está sistematizada previamente y tiene un protocolo a seguir, por ejemplo, las revisiones sistemáticas ocupan un protocolo llamado PRISMA. También varias revisiones ocupan ese protocolo, los controles randomizados, ¿cierto? También ocupan otro tipo de protocolo, etc. Eso hace que existan diferentes tipos de estudios. Este tipo de estudio, bueno, nosotros, este que escogimos, nosotros nos vamos inmediatamente a la metodología, o sea, métodos, y esto es un estudio de control, de grupo control, tiene un grupo experimento, que es el grupo que se le entrega
el remedio, en este caso las flores de Bach, y otro grupo que es el grupo control al cual se le entrega un efecto placebo y que no se les dice, y que es aleatorizado o randomizado, porque dentro de los, por ejemplo, estos 42 niños, no hay una selección de quién va para el grupo control y quién va para el grupo experimento, sino que se seleccionan de manera aleatoria. Como que si metiéramos todos los niños en una cajita, así como número, Juanito para allá, Pedrito para acá. Sin ningún, y no hay una intervención por parte del investigador respecto a cómo se separan los grupos. Estos estudios son súper interesantes de observar porque se ve a partir de pruebas estadísticas ya cómo si existen diferencias significativas entre ambos grupos. ¿Qué significa eso? Significa que existe que el medicamento o lo que se le está dando o lo que no se le está dando a un grupo, ¿cierto? Tiene repercusiones en la sintomatología o en lo que se espera respecto a diferente al grupo control. El grupo control, lo que se está sucediendo no tiene relación con lo que se está dando. Ahora, ¿qué dice este estudio? Ya lo primero que podemos ver, ¿cierto? Es que es de Santiago de Cuba. Ya Cuba tiene mucha investigación. Yo partí siendo psicóloga deportiva y Cuba tiene una investigación increíble en psicología deportiva. A mí me encanta, tienen muchas revistas de psicología deportiva y siempre están sacando. Entonces, ese cielo es una página que nosotros podemos tener acceso gracias a Google Scholar, y si nosotros queremos tener este artículo en PDF, porque que lata agarrar esto, copiar todo y ponerlo en Word. Entonces yo lo que puedo hacer, ¿cierto? Es decir, ya, yo quiero este artículo en PDF, marco acá, inmediatamente me va a salir el artículo en formato PDF, lo que me va a permitir descargarlo, imprimirlo, descargarlo en el celular y poder leerlo cuando yo quiera, ¿cierto? Sale en otro formato, ya que es como si yo agarrara este artículo. Y, yo quería churrar. Ya, lo vamos a ver acá primero. Que en el fondo, a ver, déjenme ver un poquito. Entonces, voy a poner acá. ¿Se está entendiendo? ¿Hay alguna duda? Yo de repente me voy y hablo rápido, pero por si acaso, si tienen alguna duda o algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta importante? Yo voy entendiendo bastante bien. Sí me gustaría pasar a que vayamos analizando los estudios, ¿ya? Que es como la parte más que yo creo que les interesa saber también bastante y qué es lo que dice la ciencia un poco a través de los últimos estudios en terapia floral. Ya, perfecto. Ya, entonces para ir pasando eso, ya como dijimos, entonces sé inmediatamente de qué años, del 30 de octubre del 2019, volumen 23, número 5 de la revista, me sale el artículo y acá me sale los autores, ¿ya? Y de dónde son como la facultad o el instituto asociado a esta investigación. Entonces me sale una introducción, objetivo, siempre evaluar la efectividad de la terapia floral en niños con dicha infección y las metodologías. ¿Qué dice? Si se fijan, inmediatamente, bueno, van a ver otros estudios, pero hay veces que hay estudios que sale una descripción súper amplia o un abstract, que el abstract es como el resumen del artículo, que en muy pocas palabras, en 1 o 2 párrafos máximo, nos dice de qué se va a tratar. Yo no necesito llegar y leer todo el artículo para saber si me interesa o no, porque, por ejemplo, yo puedo estar estudiando cuáles son los efectos de la terapia floral en niños con hiperactividad, ¿cierto? Con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, y esto me habla de la gingivoestomatitis, entonces voy a decir, ya no, en realidad es en niños, y es de Flores de Bach, pero no tiene el otro criterio que es déficit atencional, entonces no, ¿para qué lo voy a, o sea, lo podría leer por entretención, pero no me sirve a lo que yo quiero buscar. Ya. Ahora,
suponiendo que yo estoy buscando esto, entonces lo primero que yo voy es el método. Se realizó un estudio de investigación terapéutica a 42 niños. O sea, mi muestra es de 42 niños de 2 a 6 años de edad. Ya quienes acudieron a este departamento desde el 2016 hasta el diciembre del 2018. O sea, este es un estudio que duró 2 años alrededor. Y aquí es lo importante, de forma aleatoria se distribuyeron 2 grupos con 21 miembros de cada uno, lo que habíamos dicho. El de estudio números pares recibió la aplicación sublingual de la terapia floral, es decir, el grupo experimento o grupo de estudio que le pusieron acá, les daban la terapia floral de manera sublingual, mientras que el grupo de control fue tratado de la forma habitual con aciclovir de crema sobre las lesiones. Para la recolección de los datos se confeccionó una planilla que incluyó la evolución de los síntomas clínicos y psicológicos valorados en la entrevista a los padres y en el examen clínico. O sea, este estudio no solamente, lo que nos está diciendo acá es que este estudio no solamente se basó en los síntomas clínicos y en el examen clínico del niño, sino que también vio síntomas psicológicos valorados en la entrevista de los padres. O sea, no solamente vio al niño, sino que también recopiló información de la familia. Muchas veces esto se hace en estudios con niños pequeños porque los niños pequeños no son capaces como de concretizar de manera más como simple lo que sienten, ¿cierto? Entonces, muchas veces se le pregunta a los padres sobre la conducta de los niños y sabemos que la terapia floral está muy relacionada con nuestra emocionalidad, por eso también debe haber estudiado esto de la evolución de los síntomas psicológicos. ¿Cuáles son los resultados? En el grupo de estudio, o sea, en el grupo de experimento, ya que fueron estos niños que recibieron la terapia floral, ¿qué pasó acá? Ya, perdón. De los síntomas, más del 50% de los pacientes, dice, si hay una mejoría clínica de los síntomas en más del 50% de los pacientes a las 72 horas de recibir el tratamiento y en 100% de estos al séptimo día. Sin embargo, en el grupo control se logró esta mejoría en 57% de los afectados. O sea, existe, no sé por qué me está saliendo esto del Drive, pero lo voy a ahí cerrar. ¿Se ve? Ahí no sé. Entonces, conclusiones, la favorable evolución clínica y psicológica puso en manifiesto la utilidad de la terapia en los niños con gingivitis hepática aguda. Eso es a nivel general. Esto es como si yo quisiera saber qué existe sobre esto, sobre este tipo de la gingivoestomatitis, yo puedo leer inmediatamente solamente este abstract, o sea, este resumen del estudio y saber de qué se va a tratar o cuáles son los resultados. Nico, ¿ibas a decir algo? Em, Principalmente que ahora sobre este estudio, bueno, como siempre analizamos dentro de la terapia floral que justamente no es para, nunca vamos a tratar con terapia floral enfermedades, simplemente vamos a estar ayudando a equilibrar y balancear la emoción de la persona, ya es una de las características que tiene la terapia floral, ya aún así, ya a pesar de ser una terapia que no está indicada justamente a una enfermedad, a sanar una enfermedad propiamente tal, siempre resalta, y aquí es un ejemplo más, en cómo cuando vamos logrando, o la persona, sean niños, mayores, quien sea, va logrando equilibrar ese mundo emocional a través de las flores de Bach, los resultados no solo se ven en el estado de ánimo, en lo que es salud mental, sino que también se van viendo reflejados en que muchas patologías físicas, ya como en este caso, tienen una mejor evolución, una evolución más positiva o más rápida frente a un tratamiento. Y eso es lo que se va destacando justamente no solo en este estudio científico, sino que en el resto de los estudios científicos. ¿Ya? En Flores de Bach no hay mucha ciencia que nos explique el cómo funciona la terapia floral. Ya, por lo tanto, tenemos que ir a los estudios con metodologías para ver, para hacer estas comparaciones que hicieron justamente en este estudio, y nunca concluyen los estudios como, por ejemplo,
un remedio en particular o una combinación de remedios en particular, sino que simplemente vamos escuchando a cómo se siente la persona, se hace un tratamiento para eso y vemos reflejado indirectamente cómo los beneficios también en enfermedades, en síntomas físicos también van mejorando. ¿Ya? Y bueno, eso también yo personalmente lo puedo ver, lo he visto en la experiencia, en la consulta, he visto cómo colegas también les ocurre y también, bueno, que hay más de algún terapeuta, imagino que también probablemente tenga alguna experiencia similar a eso, ¿ya? Esa es como mi conclusión un poco del ámbito de la terapia floral y qué es lo que se puede ver con los estudios, porque, claro, o sea, una persona que tiene, que le ocurre esto, no es que vaya a buscar como un primer tratamiento las flores de Bach, ¿ya? Pero ya el tratamiento complementario de terapia floral va a ser y va a lograr que esta persona que está sufriendo esta enfermedad tenga una mejor evolución, ¿ya? Y no solo en los aspectos emocionales, que es donde está indicada la terapia floral, sino que también los aspectos físicos, ¿ya? Y bueno, ahí podríamos hablar de muchas cosas sobre la importancia de la emoción, la importancia de disminuir el estrés anímico emocional en cuanto a salud mental y la influencia que tiene eso para el sistema inmune, para la salud en su totalidad. Eso principalmente, que es justamente lo que estamos buscando y lo que estamos tratando de observar a través también de los estudios científicos o que nos vayan validando esto también los estudios científicos. Ujú. Ahí, justo, mira, algo que me pareció interesante de este paper, no solamente porque un estudio aleatorizado, ¿cierto? Con un grupo control y un grupo de experimento, es que acá indican, siempre cuando nosotros nos vamos a la metodología, esto es importante, o sea, saber qué se hizo, cómo se evaluó, porque eso siempre debe quedar especificado, todos los artículos científicos siempre te dicen, se evaluó así, se hizo esto, se hizo lo otro, y se aplicó esto. Por ejemplo, acá se habla de que cómo se analizaron las siguientes variables, los signos clínicos, ¿qué significa esto? Ya la diferencia entre síntoma y signo es signo que es visible, síntoma no es visible, a grandes rasgos. Signos clínicos se determina examen físico intrabucal. Síntomas psíquicos, se tuvieron en cuenta los síntomas observados, interrogados a los padres, claramente, porque como estamos hablando de niños de 2 a 6 años, difícil ellos serían que me reporten y me digan, no, es que estoy muy hiperactivo. Mi bebé no van a decir eso, pero ya, y signos generales. Y se clasificaron en ausentes, disminuidos o mantenidos. Y la efectividad del tratamiento según los criterios siguientes: efectivo si desaparecían los síntomas psíquicos y generales y persistía algún signo clínico, claramente porque es lo que habla Nicolás, que estas terapias son terapias complementarias, ¿cierto? Entonces también hay que darle paso al otro tipo de terapia. En efectivo, o sea, por lo tanto efectivo, su punto principal acá son los síntomas psíquicos y generales. ¿Ya? Y no efectivo si persistían los signos clínicos acompañados de cualquier síntoma psíquico y signo general. Y también habla de qué remedios utilizaron, que esto ya es, como terapeuta floral, es cierto, esto ya tiene más conocimiento, yo acá no sé mucho de esto, pero te dice específicamente que se utilizó el Rescue Remedy 39, el Verbine 31, no, Crack Apple, Ya. bueno, el Agrimony 1 y el Agrimony y el, Agrimony, eso, ya, claro. perdón. Bueno, respecto a eso, recalcar, quizás nada que ver con el estudio, pero que, claro, dice Rescue Remedy 39, Vervine 31, Crab Apple 10, dice Crack Apple, Scrap con B. Ah, Eh, y claro, no es que los remedios tengan un número en específico, simplemente están ordenados en orden alfabético y les dan como un número, pero no es como necesario reconocerlos por ese número, por una parte, ¿ya? Y por otra parte, eh, claro, tenemos que tener en cuenta algo súper importante, o sea, no es que es bueno sistematizar, es buena la metodología, pero claro, no podemos decir, bueno, tenemos estos remedios fueron los que ayudaron o los que se utilizaron, entonces lo replicamos y a todas las personas que vengan ya o que tengan esta patología, ya le vamos a dar esa combinación de remedios, ¿ya? Eso no es así.
¿ya? O sea, no porque el estudio diga que se ocuparon estos remedios, nosotros vamos a dar esos remedios para todos estos casos. No, recordemos que siempre vamos a tener que buscar, indagar en cómo se siente la persona, qué emociones está teniendo, buscar en las indicaciones de las flores de Bach los remedios para esas emociones, y esos son los remedios que vamos a recomendar. ¿Ya? A pesar de que el estudio nos diga que se ocuparon estos remedios, eso no es lo que hacemos, porque va a depender de la emocionalidad de la persona. Pero, ¿ya? A pesar de esto, hay uno de los remedios que siempre se utiliza para cuando hay temas más físicos, y es el crab apple, ¿ya? Que es reconocido por ciertas propiedades purificadoras del cuerpo, de la mente, ¿ya? Y cuando hay algo físico, ya desde tiempos de Nora Weeks, que fue una de las personas que más acompañó al doctor Edward Bach, cuando estaba el doctor Edward Bach en vida. Ya después falleció el doctor Edward Bach, y Nora Wicks junto a Víctor Bullen siguió con esto, y se dio cuenta que estadísticamente las personas que sufrían de temas físicos, que tomaban crab apple o se aplicaban crab apple en forma de crema, de forma tópica, mejoraban más rápido. Entonces, como que se incluye el crab apple para estas situaciones. Ya eso es como lo que más podríamos hacer como una acción sistemática, pero siempre lo que vamos a realizar es analizar o indagar en cómo se siente, y de acuerdo a eso va la combinación de remedios individualizados. Eso importante a destacar, ¿ya? Para que lo Mm. tengamos en cuenta. Puedes continuar, vale. Ah, ya. Hay algo que también, bueno, como saben acá se ve el procedimiento, no solamente se habló sobre los remedios que utilizaron el procedimiento, que a cada paciente con ayuda del padre se realizó el procedimiento de indagación clínica habitual con la acentuación de los aspectos emocionales mediante un instrumento creado al efecto, es decir, se creó una entrevista estructurada. Ellos deben haber, muchas veces uno dice, oye, pero ¿qué cosas preguntaron? A veces esto está, lo que se preguntó podría estar, permiso, voy a otro artículo, que si, por lo general, cuando se hacen estos tipos de preguntas, no sé si estar acá, se indexa, no, no lo tienen acá, pero como si yo hago, por lo general, si yo un cuestionario, digo, se hizo este cuestionario, yo después lo pongo como archivos adjuntos. Y uno puede escribirle, ojo, uno siempre puede escribirle a los autores, porque los mails salen. Acá Claro. uno viene, uno le puede escribirle a los autores, y es súper interesante hacer ese trabajo, porque en el fondo dice, oh, hay gente inalcanzable, pero no, hay gente como uno que trabaja en esto, y que realmente a veces uno dice, oye, a mí me ha pasado que de repente he encontrado que no puedo acceder al paper, el paper no está en ningún lado gratis, y bueno, y digo, ¿y qué tanto? Y me la juego y le escribo al autor, y de repente me escribió de vuelta, sí, no hay problema, te mando el artículo científico y bah, gratis. ¿Ya? Entonces uno siempre tiene que escribir, como dicen, preguntar no hay engaño. Entonces, bueno, lo que hablaba acá es un poco el procedimiento, y hicieron dos tipos de valoraciones, que fue una de manera al segundo día, creo que el alimento, a las 72 horas, al quinto día, el quinto y séptimo día de tratamiento, ¿ya? Y después nosotros podemos, porque como vieron acá, era algo muy, muy reducido de lo que nosotros estábamos hablando, pero era para saber, y luego nosotros nos vamos inmediatamente a los métodos y a los resultados. ¿Y qué dice esto respecto a los resultados? Dice que bueno, ¿qué pruebas hicieron? También es importante ver qué pruebas se hicieron chico al cuadrado, que son pruebas estadísticas no paramétricas, pero que van a comparar grupos, y que en el fondo, ¿qué dicen los resultados? En la tabla 1 se observa que el 66,6% de los pacientes tratados con terapia floral no presentaron signos clínicos al séptimo día. Del total de 20 de pacientes, 21,4 mantuvieron alteraciones clínicas, y en ese mismo porcentaje disminuyeron dichas alteraciones. Entonces, dicen, las ventajas del grupo de estudio no fueron significativas los primeros días del tratamiento. El P es una medida de distribución muestral, ¿cierto? Y que me dice si el resultado es raro o no es raro.
con un P mayor a 2,048 me está diciendo que ambos grupos no tienen diferencias significativas, o sea que lo que está sucediendo en el grupo A y en el grupo B no se explica por algo externo, pero luego me habla del séptimo día, y en el séptimo día sí existirían diferencias significativas en ambos grupos, es decir, P menor a 0,05. ¿Qué significa eso? Que en el fondo la diferencia del grupo A con el grupo B no se explica por aleatoriedad. Es decir, existe algo que está marcando una diferencia entre ambos grupos. Ahora, ojo ahí, nosotros podríamos decir, podrían ser las flores, pero tal porque uno en ciencia, que es algo muy importante, que a mí me gusta mucho dejar en claro que cuando nosotros vemos estudios científicos, uno nunca debe decir, entonces A es por B, porque existen muchas cosas entre A y B, ¿cierto? Que pueden estar interviniendo y que nosotros estemos diciendo que A sea la causa de B cuando en realidad existe un A intermedio que nunca lo vimos. Entonces uno debe decir, esto podría explicarse por, siempre con el condicional. Entonces, lo que me está diciendo este estudio es que la diferencia entre el grupo control y el grupo de experimento estaría explicándose, nuevamente por el condicional, estaría explicándose por algo que no es la aleatoriedad. Y ese algo, ¿cierto? En este caso, ¿qué podría ser? El tratamiento floral o la terapia floral que se le está dando. Ya, eso es importante siempre considerarlo. Entonces, como se dijo, los 2 días, 72 horas, no hubo una diferencia estadística o significativamente estadística entre ambos grupos, pero luego al séptimo día sí hubo una diferencia estadística entre ambos grupos. Ya, eso. Y luego siempre los papers dan al final una discusión, que es lo que Claro. dice como más o menos lo que nosotros estábamos hablando, que agarran un poco de marco teórico, ¿cierto? Y dice, bueno, entonces se concluiría que en este caso se estaría concluyendo que los signos y síntomas generales y síntomas psicológicos se estarían reduciendo y podría ser debido al efecto de las flores. Claro. En este caso. Y una cosa importante es cuando dice, bueno, ¿y dónde más saco información? Ese cielo siempre entrega, ¿cierto? Mucha información y uno puede acceder a estos links que en el fondo es donde se basó no el estudio, no lo que hicieron como lo estadístico, la división del grupo, sino que, por ejemplo, las ideas o el marco teórico o la evidencia científica previa para establecer este estudio, porque es importante entender que todo estudio no puede ser de la nada. Todo estudio tiene una pregunta de investigación y esa pregunta de investigación está basada en antiguos estudios o incluso en la falta de evidencia, que es lo que yo creo, desde mi perspectiva, que hoy en día está ocurriendo. Otro estudio que queríamos ver, que a mí me llama mucho la atención y que lo encuentro muy, muy interesante, es la terapia floral en niños con manifestaciones de hiperactividad. Yo ese lo encuentro genial porque, ¿qué pasa? Pasa que hoy en día, lamentablemente, existe un sobrediagnóstico de déficit atencional en los niños y eso implica una sobremedicación en los niños. Yo que trabajo en un colegio, niño que está disregulado, inmediatamente se le dice, no, el niño tiene un déficit atencional y inmediatamente se habla de trastorno de déficit atencional. Y efectivamente, el niño puede tener problemas de atención, pero esos problemas de atención y esos problemas de hiperactividad, porque efectivamente el niño puede no quedarse quieto, no obedecer normas, no tienen por qué evidenciar un trastorno o no tienen por qué tener un trastorno a la base, sino que pueden ser por aspectos emocionales. Entonces, ¿qué pasa y qué sucede hoy en día? Que el neurólogo, en vez de como ver qué está sucediendo en la casa, qué está pasando, ¿cierto? Cuáles son las rutinas del niño, qué está sucediendo en la vida mental del niño, en la vida emocional del niño, dice, ay, el niño no se regula, perfecto, trastorno de déficit atencional, dele Ritalin, dele esto, dele lo otro, ¿cierto? Y el niño súper medicado y en realidad no existía un déficit atencional, pero no por las causas del trastorno de déficit atencional, sino que este déficit atencional era emocional. Y por supuesto, las pastillas lo que hacen en ese caso, cuando no es trastorno, sino que cuando el niño es
tiene este problema de tomar atención porque está inundado emocionalmente, lo que pasa con eso es que le dan pastillas y el niño no trabaja su emocionalidad, simplemente queda así, claro, en un cuadradito listo para atender, pero en el fondo no existe un trabajo emocional a la base. Ojo, yo no estoy diciendo que el trastorno por déficit atencional no exista, por el contrario, sí existe y es por una inmadurez o un retardo en la maduración del lóbulo frontal, que es el inhibidor y el director de orquesta que va hacia atrás, ¿cierto? Que nos inhibe las conductas, y en muchos niños no madura de la misma manera, porque el cerebro madura de manera diferente. Claramente, ciertas áreas maduran primero, ciertas áreas después, y existe un panorama a nivel general, un panorama maduracional, ¿cierto? Filogenético y ontogenético, ¿cierto? Distinguible, ¿ya? Pero eso no significa que a nivel individual existan pequeñas sutilezas, diferencias. Nadie es igual que el otro. Los cerebros tenemos el lóbulo frontal, lóbulo occipital, todos los lóbulos, ¿cierto? Parietal, temporal, puestos en el mismo lado, pero eso no nos hace personas iguales, nos hace, ¿cierto? Nuestra propia experiencia va codificando incluso las rutas o conexiones cerebrales que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Y por qué me parece interesante como sobre todo ver este tema de la terapia floral en niños con hiperactividad, porque muchas veces esa hiperactividad no tiene que ver con la inmadurez o en el déficit de maduración del lóbulo frontal, sino que tiene que ver con aspectos emocionales. Y las flores de Bach vienen a solventar, ¿cierto? Vienen a ayudar a tratar a la hiperactividad o los problemas emocionales basales en estos niños. ¿Qué dice este artículo? Nuevamente es de Cuba, de diciembre del 2011, ya esta versión online está indexado, yo puedo ver, ¿cierto?, el artículo en PDF, puedo enviar este artículo por mail, puedo expositar este artículo si estoy haciendo una tesis o algo así. Súper interesante porque muchas veces tenemos que citar artículos cuando hacemos tesis o cosas así, entonces cómo citar este artículo me va a salir inmediatamente tipos de citas. Yo cito por lo general en APA, que es la que se utiliza principalmente en fisiología, psiquiatría, etcétera, medicina. Ahora, ¿qué dice acá? Nuevamente, quién es el autor, ¿cierto? Licenciado en Psicología, máster en longevidad, y se realizó una intervención terapéutica a 48 escolares con hiperactividad, atendidos en la consulta psicológica del Centro José, etcétera, desde marzo hasta junio del 2010, con el fin de evaluar la eficacia de la terapia floral en el tratamiento de niños de trastorno. Ahí está el objetivo, evaluar la eficacia de la terapia floral en el tratamiento de niños con ese trastorno. ¿Ya? La favorable evolución observada en la mayoría de ellos puso en manifiesto la utilidad de esta terapia para disminuir o minimizar las manifestaciones clínicas de esta alteración y mejorar la calidad de vida, tanto de los afectados como de sus familiares. Ya, eso es algo súper importante también, entender que si la terapia floral ayuda a la emocionalidad de los niños, no solamente está contribuyendo a la emocionalidad de los niños, sino que además está contribuyendo a fomentar un sistema más adaptativo, porque esa quiero es la palabra, a nivel hogar. Ya, bueno, palabras claves, ¿se acuerdan que en PubMed nosotros buscamos como cuando estábamos acá? A ver, en Advanced, cuando pusimos Advanced, como las terapias, en PubMed pusimos Advanced, lo siento por mi computadora, está un poco lento. A ver, creo que no funcionó. Pues fue cuando pusimos en Advanced como las palabras, acá que en este cuadrito teníamos que llenar. Bueno, no, estos artículos también incluyen palabras claves, keywords, ¿cachai? Como, childhood, school child, flower therapy, hyperactivity, psychology office, que son las palabras claves con que yo indexé el artículo, ¿ya? Entonces, bueno, acá la introducción, cuando leí esto, me habla un poco de lo que es el trastorno de déficit atencional y que existen tres tipos, que es el combinado, que es hiperactividad e inatento, está el inatento y el hiperactivo. Y nuevamente yo creo que lo más importante es irse a los métodos.
Entonces tenemos 48 escolares con hiperactividad y que se les administró la terapia floral. Ya se aplicó una encuesta a la madre, padre o persona acompañante para conocer los síntomas presentes en cada niño y se hizo una entrevista exhaustiva, o sea, ya se evalúa al inicio de la terapia, es como un pre-post. Los familiares recibieron explicación detallada sobre los objetivos y beneficios de esta investigación y de esta manera consintieron en participar en ella. Eso es súper importante, que toda investigación para que se realice no solamente debe pasar por el comité de ética, sobre todo en el comité de ética cuando se trata de personas, sino que además toda investigación debe, cuando se hace con personas, la persona independiente, que incluso sea una encuesta, debe haber un consentimiento informado. Y cuando se trata de niños es un consentimiento y un asentimiento, pero lo importante es que siempre, ¿por qué? Porque en el fondo también es una forma de resguardar al investigador, de decir, oye, yo hice esta investigación y ellos estuvieron de acuerdo en realizar. Pero como toda investigación científica, dentro de ese consentimiento también debe salir un principio, que es el principio de autonomía, donde la persona que involucra al participante o sujeto, como quieran llamarlo, persona, me gusta más a mí, puede salirse de la investigación cuando desee, sin ninguna explicación. Y eso es súper complicado en la investigación porque uno está feliz haciendo algo y no, me salgo. Quedé sin penes, sin muestra. Claro. Bueno, pero a lo que voy, ¿cierto? Entonces, a los 2 meses, al mes y a los 2 meses, los adultos acompañantes refirieron la mejoría de los niños. Esto es importante, miren lo que hicieron en este estudio. Lo que hicieron fue tomar datos al inicio del tratamiento en 48 escolares, luego al mes y luego a los 2 meses. O sea, no solamente cuentan con un set de datos y un set de datos final, sino que cuentan con un set de datos, un set de datos intermedios y un set de datos final. ¿Ya? También nuevamente, ya notable, bueno, disminución notable, habla sobre cómo se evaluó esto, ya se consideraron no mejorados los niños en quienes no hubo modificación en cuanto a los síntomas de hiperactividad, que tuvieron entre 7 a 11 puntos, medianamente mejorados y muy mejorados. Nuevamente sale cómo se administraron cuál fue el procedimiento, ya, y la duración del plan terapéutico, que fue 3 meses como mínimo. Y los síntomas y signos valorados incluyeron, qué importante, qué síntomas, porque uno tiene que decir, uno dentro de todos los signos y los síntomas del universo gigante que hay, uno tiene que decir, bueno, esto es lo que yo voy a evaluar. ¿Y por qué uno acota eso? Porque en el fondo, entre más amplio, más preguntas, las personas se agobian y se cansan de contestar. Tenemos que considerar que estamos en un público que todos nos cansamos de contestar 100 preguntas. Y aparte de eso, porque entre más específico yo, después el próximo estudio que haga, yo puedo decir, mira, justo hablaron de la hiperactividad motora, entonces yo también voy a agarrar esto y voy a hablar de la hiperactividad motora. Entre más específico también, más probabilidad de generar una replicación del estudio en un futuro. Entonces, ¿qué síntomas valoraron aquí? Actividad motora excesiva, falta de atención y control de impulso, que son las 3 áreas principales como del déficit atencional. Ya sea en el medio institucional o familiar, cambio continuo de tarea y presencia en una actividad permanente e incontrolada sin que vaya dirigida a un determinado objetivo o fin. Y además se aplicó psicoterapia de apoyo y orientación a la familia. Se orientó a los padres a fin de que brindaran la atención adecuada a estos niños en el medio familiar. ¿Ya? Y los resultados, que es, en la casuística prevalecieron el sexo masculino. Bueno, esto es la descripción de la muestra. Las manifestaciones clínicas más frecuentes resultaron ser actividad motora e impaciencia, al 100%, baja percepción del peligro, 95,2%, así como falta de concentración y atención. El tratamiento comenzó a ser efectivo al mes de aplicado, cuando 24 niños, al 50%, experimentaron mejoría, 21 estaban muy mejorados y 3 medianamente mejorados, mientras que el 33,3% lo lograron a los 2 meses. De los 48 pacientes, 43 refirieron mejoría y solo 3 no mejoraron y fueron remitidos a consulta y psiquiatría infantil. Yo si voy a las tablas, déjame ver qué tablas tengo. No, esa tabla no quería. A ver, vamos a ver esta tabla.
No. Bueno, aquí, bueno, discusión en el fondo. ¿Qué es lo que yo veo acá desde los resultados? Lo primero es que la terapia floral sí tuvo en este estudio para esta muestra, ojo nueva, eso también es importante, como decía Nicolás, que todo estudio se hace para una muestra específica y la muestra, que son los sujetos o las personas que están participando en mi estudio, tienen una característica. Cada muestra tiene una idiosincrasia dependiendo del lugar donde habiten, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante decir, para este estudio, para esta muestra, los resultados señalan de que la terapia floral tuvo ya beneficios en estos niños. Ya, si nos fijamos, hay una diferencia entre este estudio y el otro estudio, ¿cierto? En el otro estudio había un grupo control, que era el grupo que se le entregaba el placebo, y había el grupo experimento, que era el grupo que se le entregaba las terapias florales. En este estudio, a las 48 personas se les entregó la terapia floral. No, aquí no existe un grupo control, no se comparan ambos grupos porque no hay dos grupos, sino que hay un solo grupo. Ya, eso es importante a considerar, no porque le quite validez científica, sino porque es un tipo de estudio diferente simplemente. ¿Ya? Este tipo de estudio más bien de tipo longitudinal, porque hay estudios que son transversales que se miden una vez en el tiempo y hay estudios que son longitudinales que se miden varias veces en el tiempo. Ya este estudio tiene una característica de ser longitudinal porque medimos desde el primer mes, segundo mes y tercer mes a la misma al mismo grupo. Entonces la comparación no se hace intergrupo, se hace intragrupo, pero intragrupo en el tiempo. O sea, intragrupo en, por ejemplo, marzo, se compara al grupo A y en abril se compara el grupo A con el grupo A, pero el grupo A de abril, que son las mismas personas, ¿cierto? Pero en un tiempo diferente. En cambio, en el otro estudio era una comparación intergrupo, dos grupos diferentes con dos muestras diferentes. Ya, eso, ¿por qué es importante? Porque eso nos acerca más, ¿cierto?, a qué tipo de estudio hicieron. Por ejemplo, mira, compararon dos grupos. No, en este caso no compararon dos grupos, sino que hicieron un análisis en el tiempo. ¿Y qué dice el análisis en el tiempo? Que en el fondo muchos de estos niños, que el 93,8% de los niños que tienen debería ser significativo eso, fueron ayudados con las terapias florales. Es interesante, porque desde mi perspectiva es interesante y yo creo que lo recomendaría bastante porque en el fondo vivimos en unos tiempos donde cualquier neurodivergencia es castigada prácticamente. Es como, mira, el niño se para 5 veces, bueno, chuta, es niño, entonces se va a parar 5 veces, como tiene que pararse, no, entonces es disruptivo y perjudica la clase. Entonces lo primero que hacen es medicarlos. No, veamos, quizás el niño tiene la embarrada en la casa, quizás el niño vive, por ejemplo, yo trabajo en una escuela de vulnerabilidad del 90%, o sea, es una escuela súper complicada, ¿ya? Y muchos de esos niños claramente teniendo la embarrada en la casa, ¿no?, viviendo en una situación súper paupérrima, complicada emocionalmente, que van a llegar a atender al colegio. O sea, ellos están dentro de la pirámide Maslow de necesidades, ellos están en la primera parte, buscando seguridad. Entonces, la atención es cuando uno ya tiene como la vida más resuelta. No sé si alguna vez le ha pasado alguna crisis emocional y después tomar atención en clase es como cabeza en otro lado. Entonces, claramente, decir que, bueno, eso es porque tiene un trastorno de déficit atencional y tiene una inmadurez en el lóbulo frontal principalmente, ya, no, eso no es por eso es principalmente porque existen aspectos emocionales que no son tratados. Entonces, parecieras, y por eso existe un sobrediagnóstico, de hecho, de déficit atencional que se ha visto principalmente acá en Chile también. Mucho, mucho, mucho. Entonces, lo que está diciendo esto es que la terapia floral sí, en esta muestra, para este estudio, tiene un impacto positivo en el tratamiento de los niños.
sobre todo, ¿cierto? Con aspectos ligados a la actividad motora excesiva, falta de atención, acá, por ejemplo, percepción de peligro y falta de concentración y atención. Considerar que la atención y la concentración dependen de aspectos emocionales. Claro. Mm, Em, Permiso. Bueno, lo que dice Valentina, claro, me acuerda, es un ejemplo que suelo dar en los cursos. Em, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de una chica que venía diagnosticada de déficit atencional, pero tal como dice Valentina, o sea, no venía diagnosticada de déficit atencional de, de un profesional del área de la salud con todo lo necesario, venía diagnosticada de parte del colegio con déficit atencional. Ya era un momento que el déficit atencional estaba como de moda. ¿Ya? Y claro, se le envió a el colegio, principalmente le envió a esta chica a psicólogo, psiquiatra, y prefirió optar por un tratamiento de flores de Bach antes, y esto llevó conversaciones de la madre con el colegio, ya porque prácticamente le estaban exigiendo algún tratamiento para continuar en clases, y le aceptaron que tomara un tratamiento por un par de meses más tranquilo y, o sea, que más natural, quiero decir. Y resulta que en la práctica de la terapia floral, en la consulta propiamente tal, justamente lo que la chica refería es que sus padres se habían separado hace poco, su padre era camionero, viajaba todos los días de norte a sur y pasaba por la Araucanía en Chile. Y justamente pasaba que estaban asaltando muchos camiones. Y lo que la chica refería era que extrañaba a su padre, extrañaba cuando vivían juntos y que estaba muy asustada de que el padre un día le ocurriera algún asalto y lo pudiesen matar pasando por la Araucanía en camión. Y eso es lo que la chica refería como lo que le impedía poner atención en clases porque tenía mucho miedo y tenía una preocupación y además extrañaba. Y esas fueron las emociones principales que trabajamos. Bueno, al cabo de 3 semanas resulta que, bueno, empezó a mejorar la capacidad de poner atención en clases. O sea, ¿a qué voy con esto? No, lo que dice Valentina, no todos los déficits atencional que diagnostican son déficit atencional. Y perdemos la atención justamente por emociones. Y en esta chica, bueno, se correspondía por eso. Ese es uno de los tantos ejemplos. Eso por una parte. Y bueno, ahí destacar la importancia de, por más que exista esta evidencia científica que van validando cosas, bueno, además también si analizamos las conclusiones, muchas veces las conclusiones de estos estudios pareciera que, bueno, es positivo, se ven avances positivos, pero no son concluyentes, o sea, se necesitan estudios a mayor escala para que sean concluyentes también, para que arrojar mayores conclusiones. Muchas veces son las conclusiones de estos estudios, ¿ya? Otro aspecto importante y sobre todo sobre este estudio eh, es que justamente eh, hay diferentes criterios en cuanto a la aplicación de la terapia floral, ¿ya? Sobre todo de las flores de Bach. Y en este estudio que se vieron 48 escolares con hiperactividad, ¿ya? No, sí, se hizo preguntas, se hizo toda esa metodología, pero si ustedes se fijan en este estudio, se les dio Impatiens, Vervine y White Chestnut a los niños. O sea, esos son los remedios que se le dieron. No se hizo una mayor discusión y se le administró 4 gotas 4 veces al día, 15 minutos después de haber ingerido cualquier alimento. ¿Ya? Y esto viene porque probablemente, y esto es uno de los mitos que se desprende de la homeopatía, que la homeopatía actúa así, en que hay que separar la ingesta de los remedios de las flores de Bach de los alimentos. Esto, según el doctor Edward Bach, no es así y puedes tomarlas incluso junto a alimentos, pero hay algunas escuelas que lo enseñan así, ¿ya? Entonces probablemente por eso va esa indicación, ¿ya? Lo que uno hace, lo que uno debería hacer en una consulta con alguien con déficit atencional es indagar en cómo se siente y de acuerdo a eso hacer una combinación individualizada. Y eso es una de las características que yo personalmente no comparto tanto con estos estudios porque, claro, se quiere evaluar el resultado, por ejemplo, de Impatiens, Vervine y White Chestnut en
todos los niños con hiperactividad. Y no funciona tanto así porque estamos haciendo un remedio combinado, o sea, combinando un remedio antes de saber cuál es la emocionalidad de la persona, ¿ya? Y aún así, aún con esto, funcionan y se tienen resultados positivos, ¿ya? Y también quería mencionar, respondiendo una pregunta, ya que aquí nos pregunta María José, ¿a qué se refiere con activar la esencia floral 8 veces en forma de 8 acostados antes de cada toma? ¿Ya? Yo también lo leí, revisé esa parte, ya aparece justamente en los métodos, ¿ya? Primero dice, proteger el recipiente de la luz, la humedad y los efectos eléctricos. Ya hay quienes dicen que hay que proteger las flores de Bach del exceso de luz, del exceso de humedad y de aparatos electrodomésticos o eléctricos porque dicen que se echan a perder porque son vibracionales. Ya. Lo del calor se entiende porque si sube mucha temperatura sobre los 50 se puede echar a perder lo que tiene ahí dentro del frasco, pero no ha ocurrido eso con los electrodomésticos ni con el aparato eléctrico. De hecho, personas que trabajan en la oficina con 3 computadores, 3 celulares y para poder tomar los remedios los tienen ahí, funcionan igual, ¿ya? Yo como recomendación siempre les digo, eviten el contacto con aparato eléctrico, pero si no puedes, no importa porque funcionan y la experiencia nos dice que funcionan, ya porque damos las flores de Bach, vuelven 3 semanas después y efectivamente hay cambios, ¿ya? Y lo que dice, activar la esencia floral 8 veces en forma de 8 acostado antes de la toma, es como que, claro, tomas el frasco y 8 veces como que lo revuelves en forma de 8 para activarlo. Hay algunas personas que las dan vuelta y les dan unos golpecitos atrás en el frasco y se dice que eso es para activarlos, ¿ya? Y hay que hacerlo antes de tomarlas. Bueno, eso realmente también es un mito. Ya es uno de los tantos mitos que hay detrás de las flores de Bach. Las flores de Bach no necesitan ser activadas, no hay que girarlas en forma de 8, no hay que rezarles a ningún santo para que funcionen, nada de eso. Simplemente hay que tomar las dosis adecuadas, la selección de remedios adecuadas, al menos 4 gotas 4 veces al día para ver los cambios. Ya eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y este es otro de los mitos, creo que vamos a hacer algún día un webinar de mitos en flores de Bach y ese va a durar más que este. Y bueno, eso viene principalmente de la homeopatía, que en la homeopatía se les dan algunos golpes para activar algunos remedios, pero no es el caso de las flores de Bach, ¿ya? Y eso es una de las grandes problemáticas saliéndonos un poco del tema de los estudios científicos, es una de las grandes problemáticas que hay en el campo de la terapia floral. Eh, hay un, hay una metodología, hay un estudio que realizó el doctor Eduard Bach y que nos enseñó a utilizar después de muchos estudios, y hay una forma de aplicar, hay una metodología, etcétera. Bueno, pareciera que con el avanzar del tiempo llegan muchas personas, muchos autores, y empiezan a poner cada uno un poco de su cosecha, y al final, más que ayudar, terminan muchas veces complejizando y enredando los criterios de la terapia floral. ¿Ya? Y una de esas cosas, por ejemplo, son estos mitos de tener que girar en 8, de dar golpecitos, de apartar de aparatos eléctricos y cosas por el estilo, que hay muchas, ¿ya? Entonces, esto de darle 8 veces en forma de 8, ya acostado, eso realmente no es necesario para que funcione la terapia floral. Eso es importante, quería destacar y responder un poquito la pregunta de María José. Em, y bueno, como pueden ver en el estudio, claro, todo tiene un tiempo, ¿ya? O sea, aquí los cambios se empiezan a ver a partir del primer mes, ¿ya? Algunos desde el segundo mes, pero cuando ya ven los cambios de los que empiezan a tener cambios positivos el segundo mes, ya se dan cuenta prácticamente que todos han tenido mejorías, ¿ya? Y eso es un punto a favor de la terapia floral, ¿ya? O sea, que realmente nos ayuda a mejorar nuestra condición anímica, emocional, a balancear nuestras emociones, y esto tiene una repercusión en nuestra salud física, como veíamos en el artículo científico anterior, y también anímica emocional, como podemos ver aquí en este artículo. Eso principalmente como un aporte ahí para ir concluyendo un poco este
este estudio. Quería mostrar que lo que habíamos hablado, ¿cierto? Que en este estudio a los 48 participantes, ¿cierto? Se les entregó la remedio floral y yo, mientras Nicolás hablaba, busco otro estudio que me pareció interesante, que es también con déficit atencional, ¿cierto? También terapia floral, pero la diferencia de este estudio es que se hace con dos grupos, se conformaron dos grupos, que es como el estudio anterior de la gingivitis, ya que era aleatorio randomizado, o sea, randomizado, perdón, por grupo. Busqué un estudio que este es del 2012, también desde Cuba, y que se hace, y aquí también se hace una diferencia, se comparan dos grupos, ¿cierto? Un estudio con el grupo estudio o el grupo experimento, que se le entrega la terapia floral, y el grupo control, que es en el cual se le entrega el placebo y con 30 integrantes en cada caso. ¿Ya? En lo que componía el primero, o sea, el grupo experimento, tratados con terapia floral asociada al tratamiento farmacológico, se logró una mayor disminución de las alteraciones conductuales y emocionales. O sea, que en el fondo nuevamente para este estudio que se está realizando, para este estudio que estoy que puse acá, ¿cierto? De 60 niños entre 5 y 19 años, los cuales se dividieron en dos grupos, 30 integrantes cada uno, y fueron una distribución aleatoria. Creo que se vio que el tratamiento se realizó durante 21 días con la esencia floral y se vio que hubo una disminución de ciertos síntomas. Y acá están los resultados. ¿Ya? ¿Por qué hablo de estos dos artículos? Que uno es que ambos son de hiperactividad, ambos son en niños. Bueno, esto abarca un poco más hasta adolescencia, hasta los 19 años, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, obviamente la muestra, pero ¿cuál es la diferencia principal? Es que en uno no hay grupo control, sino que hay un grupo completo que se le entrega el remedio, mientras que en el otro hay dos grupos, un grupo control y el grupo experimento. Entonces, uno puede ir a estos buscadores y ver, ¿cierto? Mira, es que aquí solamente se le entregó a todos los sujetos, entonces no, yo quiero uno que sea de dos. Y uno va buscando, y cuando no hay, ¿cierto? Hay un vacío de conocimiento respecto a esto, y ahí es cuando uno dice, bueno, veamos qué se puede hacer. Uno investiga. Y lo último que nosotros, que el último paper que vimos, tiene que ver con las flores de Bach en obstetricia. Y este artículo lo seleccionamos porque, a diferencia de los otros artículos que vimos, ¿cierto? De la gingivitis, de la hiperactividad, ambos de la hiperactividad, que son artículos de investigación, es decir, que son con muestra, este artículo es un artículo de revisión. ¿Cuál es la diferencia entre un artículo con muestra, con sujeto, ¿cierto? Participante, persona, con un artículo de revisión? Es que el artículo de revisión revisa los otros artículos, no trabaja con sujetos directamente, sino que trabaja dentro de la literatura. ¿Qué hay en la literatura? En la literatura hay, por ejemplo, estos estudios randomizados, ¿cierto? Entonces, pero trabaja no como a nivel general, como qué hay de flores de Bach, sino que escoge este tema de flores de Bach y escoge otro tema. Nuevamente, ¿por qué? Porque es importante cuando en cada investigación esto es como un embudo, ir hacia un camino. No se puede estudiar todo de todo, porque si se estudia todo de todo, en el fondo, como yo genero una rigurosidad de la sistematización de este estudio, como yo digo, si esto se está haciendo con estos pasos. No se puede. Entonces, es mucho mejor tener como temática específica, y en este caso tenemos flores de Bach en obstetricia, y como dijimos, es una revisión. Ya, este se publicó el 2007, ya, y volumen 8, número 2, y de la página 20 a la 25, que es una cita, te sale inmediatamente quién es la autora de esta publicación. Ojo, es importante entender esto porque estos artículos pasan por lo que se llama peer reviews o revisiones de pares, que uno cuando lo va a publicar,
antes de publicarlo no es llegar y mandarlo a una revista, sino que aparte que cada revista tiene sus propios criterios y que es verdad que es súper difícil como hacerlos felices. Además de eso, se hace una revisión por pares o peer review, que se llama, que en el fondo yo escribo mi cosita, ya tengo todo listo, y compañeros, ya sea o profesores o otros colegas vienen y dicen, bueno, yo te lo reviso. Y se revisa y ese trabajo se hace gratis, no, uno no cobra por revisar el artículo de otro, pero lo destroza inmediatamente. No, 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 o sea, es que no me gustó esto, no me gustó lo otro. Y en el fondo, de verdad que nosotros terminamos de, por ejemplo, con el paper de hyperscanning, que es una scoping review, nosotros lo terminamos de hacer en diciembre del año pasado y estamos en agosto este año y todavía estamos ahí luchando para que se publique y se suponía que se iba a publicar. Debería estar publicándose, por favor. Bueno, pero ¿qué dice esto? Con respecto a las flores de Bach en obstetricia, una de las cosas más importantes es que en el desarrollo embrionario, ¿cierto? Y fetal, ¿cierto? En el proceso gestacional, hay muchos medicamentos que son teratogénicos. ¿Qué significa esto? Que intervienen en el crecimiento del feto, intervienen en el desarrollo y muchas veces afectan el neurodesarrollo, incluso medicamentos que nosotros decimos como, bueno, ¿qué va a hacer? No pasa nada, como antibióticos, no, hay que tener mucho ojo, porque hay antibióticos que son teratogénicos que inciden en el desarrollo embrionario, en el proceso gestacional. Entonces, las terapias de las flores de Bach se ofrecen como un tratamiento que no presenta secuelas o daños, ciertos efectos secundarios. ¿Ya? Y sobre todo en aspectos emocionales de la embarazada, porque es importante considerar que en el proceso gestacional se produce un cambio enorme en una disregulación a nivel hormonal, ya una disregulación a nivel cerebral enorme, entonces se producen alteraciones anímicas que pueden afectar de mala manera también el desarrollo del embarazo. Recordar que cuando nosotros tenemos alteraciones anímicas asociadas con ansiedad o con depresión, los niveles de neurocortisol o cortisol sanguíneo, ¿cierto? Que es la hormona del estrés, tienden a ser elevados y hay que recordar que el cortisol traspasa la barrera intrauterina, traspasa el útero y por lo tanto se deposita, no quiero utilizar esa palabra depositar, pero sí incide, aumenta los niveles de cortisol del bebé, del embrión, del feto. ¿Y qué dice la evidencia científica respecto a esto? Señala que madres que han tenido un embarazo complicado o que han tenido una vida complicada, ¿cierto? Y que existen altos niveles de cortisol, ya niños tienden a tener un temperamento, recordar que también el temperamento es algo de nacimiento, ya tienen un temperamento mucho más complicado, tienden a les cuesta dormir más, lloran más, ¿cierto? Y es porque ya vienen de un ambiente de estrés. Aunque uno no crea que el ambiente intrauterino no es de estrés, sí, puede ser de estrés, sobre todo si existe la madre está estresada. Entonces, tal como el cortisol pasa a esta barrera placentaria, ¿cierto? Intrauterina, también lo hacen otros medicamentos. Y por eso es importante tratar la emocionalidad de la embarazada con terapia, ¿cierto? Y con, por ejemplo, con estos también tratamientos alternativos, ¿cierto? O complementarios, mejor dicho. Y obviamente siempre estar consultando al doctor, eso ineludible. Pero, bueno, ¿y qué dice esto? En el fondo, lo que señala es que encontrar, mira, el interés del uso de las terapias alternativas complementarias creció durante los últimos años, se presenta una revisión bibliográfica sobre el actual uso y aplicación de la terapia floral, o sea, ¿qué se está haciendo ahora? Una revisión de la bibliografía presente de lo que se está haciendo ahora y su aplicación de la terapia floral en obstetricia. Y el único artículo de revisión sistemática encontrado
porque este artículo también revisa otros artículos de revisión, ¿cierto? No ha podido demostrar que su efectividad en el campo de la medicina se deba solamente al efecto placebo. O sea, no se puede decir que las flores de Bach el efecto que genera solamente sea efecto placebo. ¿Qué significa eso? Que no es concluyente, que se necesitan más estudios para saber si esto realmente afecta o no afecta a las embarazadas. ¿Ya? Bueno, aquí principalmente yo leyéndome este artículo, me lo había leído anteriormente, habla sobre cómo se ha ido tratando a las embarazadas y que muchos médicos de repente dicen, no, no consuma esto, no, no consuma lo otro, pero te dan un millón de cosas, o uno sigue limpiando con cloro y combinando millones de cosas que botan gases que son súper nocivos para el desarrollo fetal. Entonces, después habla sobre cómo la Unión Europea desde el año 2003 da el consejo de decir sí a la terapia floral, ¿cierto? Y después esto se va implantando de manera más sistemática, ¿cierto? Y más seria, ¿ya? Bueno, también habla un poco de qué se trata esta terapia floral y luego habla de la metodología. ¿Se acuerdan que hablamos de una metodología antes de Claro. sujetos, de personas, etcétera? Ahora la metodología cambia porque es una revisión. ¿Y qué significa esto? Que en el fondo te dice, nosotros buscamos en buscadores específicos. ¿Y qué buscadores específicos? ¿En qué bases de datos? Porque Google Scholar es una base de datos mucho más amplia. Aquí no buscaron en Google Scholar, buscaron en Medline, Quiden, Quitat, Birman, en FISPO, Cochrane Library y esos. ¿Y qué palabras claves utilizaron? Alternative therapies, fluorescences, back flowers, nursing, midwife and pregnancy. Ya, esas son las palabras, los que nosotros habíamos hablado, que lo ponen en avanzado, que ahí nuevamente se me fue, pero ya, y tras la lectura de los artículos se realizó una valoración crítica, una síntesis y una interpretación con el objetivo de llegar a conclusiones de todos los trabajos leídos. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cierto? Entonces se localizan más de 150 artículos que hacían referencia a las terapias complementarias o alternativas, pero de estos 150 artículos, solamente 30 de ellos sobre fisioterapia y remedios naturales para embarazadas. Se encontraron unos 20 trabajos sobre esencias florales, casi todos con referencia a flores de Bach, ninguno relacionado con la obstetricia. Aquí hay un vacío, si se fijan. O sea, nuevamente, este estudio es del 2000, no sé cuántito, 7. del 2007. Por lo tanto, también hay que empezar a ver qué hay sobre, por ejemplo, vamos a buscar acá. No, vamos a buscar acá. Ya, por ejemplo, acá. Habría que ver qué existe ahora sobre terapia floral y obstetricia. Entonces, yo puedo aquí terapia floral y obstetricia. ¿Estoy bien? ¿Sí? Entonces, yo voy a poner artículos de revisión porque yo quiero. Ya, entonces, tengo desde el 2002, que está, por supuesto, en. ¿Cómo se llama esto? En portugués. Pero uno siempre tiene la posibilidad de tener, Google tiene un traductor, por supuesto, pero además nosotros podemos agarrar esto y meterlo a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial y te entrega inmediatamente todo. Ya, bueno, aquí están a 2 PDF y yo puedo abrirlo, pero lo importante es que yo puse artículos de revisión y sabemos que ya existen revisiones hasta el 2022, ¿cierto? Esto es del 2018 al 2022, sobre la terapia floral y el parto, por ejemplo. Ya, uso das prácticas, vamos a poner artículos en español, a ver, solo buscar página en español, cualquier idioma. Medicamento homeopático en el tratamiento del climaterio y la menopausia, del 2018. Ya. Pero eso es con flores de Bach, me parece. Ah, sí, ahí está, con flores de Bach. Sí. Sí. Y el, y Sí, el, por y el supuesto, porque yo anterior, puse terapia floral como buscador. claro, y el anterior, claro, analizaba Terapia algunos, floral.
el anterior de matronería analizaba algunos estudios científicos porque habían unos que decían que eran efecto placebo. Y eso es Es como que lo lo que pasa interesante de este que, artículo. sí, no, decía que no se puede concluir que no sea o que sí sea, o sea, como que en el fondo, claro, pero ojo, Exacto, este es nuevamente, yo creo, este es del 2007, nosotros lo seleccionamos también porque no todo puede ser como, decimos que no todo puede ser como así como, súper fácil, sino que también es importante, y esto es súper bueno, importante encontrar cosas que vayan en contra de nuestra hipótesis, porque dentro de la investigación, hay algo que se llama sesgo de confirmación. Nosotros como investigadores científicos siempre debemos tener ojo ya de que no incurramos en algún sesgo, ya, ¿por qué? Porque en el fondo sesga o no hace objetiva o hace menos objetiva o más objetiva la información entregada. Entonces, dentro de eso tenemos uno que se llama el sesgo de confirmación, que el sesgo de confirmación y que se utiliza mucho, lamentablemente, en investigación. Esto no es un mundo feliz, aquí también hay muchos conflictos de repente. claro. Es que en el sesgo de confirmación es que yo busco toda la información que confirme mi hipótesis. Y claro, si yo digo, Sí, bueno, existen solo tréboles de 4 hojas y voy a un jardín a buscar puros tréboles de 4 hojas y solo encuentro tréboles de 4 hojas y muestro los tréboles de 4 hojas al extraterrestre que llegó, por supuesto, va a decir, mira, solamente existen tréboles de 4 hojas. Entonces, es importante cuando nosotros hacemos una investigación también encontrar información que nos lleve la contra, porque nos da una mirada mucho más objetiva, mucho más integral, ¿cierto?, del fenómeno. Puede que nos moleste incluso y diga, pero pucha, ¿por qué? Pero en el fondo, eh, creo que desde mi perspectiva, creo que cuando nosotros estudiamos un fenómeno, ese fenómeno no solamente debe ser estudiado desde un punto de vista, sino que debe ser claro, abarcado de manera holística, tanto lo bueno, tanto lo malo, tanto lo bonito, tanto lo feo, etc. tal Entonces, cual. claro. Igual, ojo, y otra cosa importante que yo creo que una revisión, si yo voy a ver una revisión, ojalá que la revisión sea no más de 3, 4 años más, top. Claro, pero aquí encontramos uno del 2007, igual es interesante la conclusión porque ellos hacen un estudio de varios estudios, ya de Uh -huh. 150 artículos, ya y algunos de esos 150 artículos eh, concluyen que algunos que pueden ser placebo. Entonces se meten a estudiar más estudios y se genera justamente esa controversia por esta posible función o efecto placebo en la terapia y que justamente van buscando otros artículos y en las conclusiones lo que terminan haciendo es que van descartando, ¿ya? O sea, hay dos cosas muy importantes que descarta este artículo, el de las matronas, ¿ya? Y es que, por una parte, como decía, dice que demuestra que su efecto, eh, según la evidencia científica, ¿ya? Que se demuestra que su efecto es exclusivamente el de un placebo, o sea, que no es que el efecto que tienen las flores de Bach no es 100% placebo, ¿ya? O sea, que se descarta que sea placebo, ¿ya? En un 100%. Claro, es Por supuesto, inconcluyente. es inconcluyente en ese aspecto, pero también otro aspecto importante y que también como para ir cerrando el tema de los estudios científicos, lo que sí dejan en evidencia los estudios científicos y que también lo dejan en evidencia esto dentro de las conclusiones, es que las flores de Bach, como dicen, no presentan efectos secundarios y son fáciles de proporcionar, o sea, son seguras de utilizar. ¿Ya? Y eso es súper importante, pues, justamente porque no podemos, en embarazadas, por ejemplo, no podemos estar dando cualquier remedio, cualquier medicación porque puede generar interacciones. ¿Ya? Y esto es una de las cosas más importantes que tienen las flores de Bach, no generan interacciones, son seguras de utilizar para todas las personas, ya en embarazo, en bebés, en niños, adultos, en enfermedades, etcétera. Por lo tanto, es una terapia segura de utilizar. ¿Y esto por qué es importante? Porque justamente estamos como, bueno, dentro de esta visión de un mundo de este paradigma de la medicina integrativa, en donde la validez de las cosas se sustenta en el estudio científico, se sustenta en los beneficios para las personas y en no hacer daño. Y como les decía al principio, o sea, el que la terapia floral no haga daño
las personas refieran beneficios y el estudio científico remarque un poquito esto, o sea, que son seguras de utilizar, ¿ya? Eso es lo que nos dice al fin y al cabo el Ministerio de Salud y lo que nos dice prácticamente la OMS respecto a la terapia floral. Es que dice que los estudios no son concluyentes en cuanto a los resultados, pero nos dice, las personas dicen o refieren beneficios. Por lo tanto, no la recomiendan porque no encuentran el estudio científico que dice ayuda para esto, otro que sea concluyente. Pero sí nos dice, no hacen daño, las pueden usar tranquilamente. ¿Ya? O sea, el Ministerio de Salud nos dice que las flores de Bach son seguras de utilizar, por lo tanto, si creen que les puede ayudar, utilícenlas con total seguridad. Y está dentro de un grupo de terapias, ya que son un grupo de terapias que no está normalizada, ya la terapia floral no está normalizada en Chile, pero que sí está dentro de un grupo de terapias que no produce daño. Ya en el fondo, lo que dicen es que ya, las analizamos, son seguras de utilizar, nos dimos cuenta que son seguras, no tengo idea de si funcionan o no, la gente dice que funcionan, si quieren ocuparlas, ocúpenlas. En conclusión, en resumen, eso es lo que dice el Ministerio de Salud y eso es lo que existe en cuanto a la terapia floral. ¿Ya? Son muy interesantes todos estos estudios, ir analizando las metodologías, ir analizando los resultados, las conclusiones, a algunos siempre les falta investigación, pero lo importante hasta el día de hoy, o sea, hasta la fecha, es que no se ha registrado ningún daño, ¿ya? Para la salud de las personas. Por lo tanto, la terapia floral termina siendo una terapia que podemos utilizar de forma segura, que con total seguridad sabemos que no va a existir una interacción con algún otro medicamento o un efecto secundario adverso, ninguna de esas cosas. ¿Ya? Por lo tanto, las podemos utilizar tranquilamente. ¿Queda estudio por hacer? Sí, queda mucho estudio por hacer. Espero que realmente se sigan avanzando en los estudios, se pueda demostrar algo más sobre las flores de Bach, pero también, y esto es una opinión bastante personal, o sea, eh, llevan 90 años, más de 90 años dando buenos resultados y no por su evidencia científica, sino porque las personas lo refieren. Yo personalmente tomé flores de Bach, me hicieron muy bien. Llevo desde el año 2010 recomendando flores de Bach, veo cómo hacen bien y claro, no necesito este estudio científico. Además que estas metodologías muchas veces, como lo vimos, nos dicen, bueno, para enfermedad como ya, o para, por ejemplo, déficit atencional, y dan tres o cuatro remedios y les dan los mismos a todas las personas. Eso es como hacer un estudio de terapia floral basado en la terapia floral, pero desconociendo las bases de la terapia floral. ¿Ya? Esas son cosas que son un poco paradójicas, que son importantes para analizar bajo esta mirada más racional, más científica, importantísimo, ¿ya? Pero siendo prácticos, también hay hartos detalles en estos estudios. No hay nadie que vaya o hay pocas personas que vayan a analizar realmente cómo se hizo. ¿Se hizo bien esta práctica de darle flores de bacha a 48 personas y repetir el mismo remedio? Eso, según el tiempos del doctor Edward Bach, está mal. Eso no se hace así. Y aún así tienen resultados, ¿ya? Lo importante, yo personalmente, ¿qué me quedo con los estudios científicos? Esta misma conclusión. Son seguras, no hacen daño y también veo los resultados positivos, ¿ya? Entonces, listo, es una terapia que se puede aplicar. ¿Por qué? Porque si bien, bueno, hay evidencia científica que la respalda, que quizás no es concluyente, falta, pero hay, no producen daño, como les decía, y las personas se benefician bastante. Es una de las terapias que más se utiliza, además de la acupuntura, dentro de la medicina integrativa, justamente por esto, ¿ya? Entonces, esa es una como de las grandes conclusiones. Y bueno, yo quería preguntarles, ya abrir un poquito el micrófono y preguntarles si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos visto en el webinar, alguna pregunta para Valentina, para mí, algo que les gustaría saber. Hola, yo, ¿puede ser o no? Por supuesto, Ángela, cuéntame.
Oye, la escuché, pero súper atentamente a Valentina y no puedo dejar de mencionar. Pucha, yo también hice la revisión, busqué en PubMed toda la cuestión y la verdad encontré muy pocos estudios y ningún estudio que concluía que eran buenos. Nada, no encontré evidencia científica de las flores de Bach. Busqué efectos adversos de las flores de Bach y tampoco encontré. Eso también esa pega también la hice. Los dos primeros estudios que mostró Valentina son estudios que están súper mal hechos. Un N de pacientes súper chico, Sí. caso control cero, porque no había doble ciego, no había nada, a uno se le puso gota, al otro crema, o sea, evidentemente a uno se le estaba feliz porque estaba con flores de Bach y el otro estaba triste porque se quedó con la misma terapia, o sea, de verdad no, imposible sacar ninguna conclusión con esos artículos. En la revisión no le pude poner tanto detalle porque ya estoy cocinando ya, no pude tanto. Entonces, de verdad que evidencia científica yo creo que no vamos a encontrar. La revisión que hice había estudios aleatorios, randomizados, doble ciego, toda la cuestión y la conclusión era no mostró ningún beneficio. Eso era la conclusión así real. Eh, yo creo que por qué se muestra alguna tendencia, algún beneficio, es porque, claro, detrás de la terapia floral hay mucho de este manejo emocional que se le hace a la persona, y eso, por lo menos hay estudios de dolor de artrosis o dolor de fibromialgia que están muy bonitos hechos, y ya el solo hecho de que la persona vaya a la consulta a preguntar, sale de la consulta con menos dolor, sin ningún tratamiento, sin ninguna terapia. Hay estudios de artritis reumatoide, en que los pacientes a uno se los seguía cada 4 semanas y a otro se los seguía cada 3 meses, con el mismo tratamiento. Y a los que se les seguía cada 4 semanas tenían mucho mejor evolución del dolor, de la escala de dolor, que a los que se les seguía cada 3 meses. O sea, el hecho de estar atento ya al paciente, eso es bueno. Si Claro. además a eso le ponemos unas flores que parecieran, o sea, si ya 90 años parecieran ser buenas, yo creo que adelante. Esa es como mi conclusión científica de todo esto. Claro. Y eso, muchas gracias a la presentación, de verdad, Valentina se pasó con las explicaciones, súper bien explicado todo, así que se agradece. Eso. Gracias. Sí, me pasa, ¿sabes qué? Me pasa absolutamente lo mismo y digo, bueno, como terapeuta y como psicóloga, bueno, puedo dar, pero tampoco hace mal, o sea, en el fondo y tal como dices, dentro de la terapia hay aspectos específicos, hay algo muy interesante, que cuando te enseñan que dicen que hay aspectos específicos de la terapia y no específicos de la terapia que tienen un impacto en la persona. Y los aspectos específicos de la terapia es, por ejemplo, el paradigma en el cual se mueve el psicólogo, etcétera, y los aspectos no específicos de la terapia que tienen que ver con el vínculo afectivo, ¿cierto? Con la escucha activa, etcétera, que eso lo hace cualquier persona que, bueno, que quiera ser compasiva, que quiera escuchar al otro, abrazarlo, y ¿qué dicen los estudios? Dicen que en el fondo son los aspectos no específicos de la terapia, esta escucha activa, compasiva, sin juzgar, este vínculo afectivo, lo que interviene y afecta positivamente a la sintomatología del paciente y no si yo soy psicoanalista o soy cognitivista, eso ya es aparte. Entonces, y otra cosa súper importante que estamos hablando de emociones. Hoy en día, claro, las emociones que están siendo estudiadas a nivel más neurobiológicos, y a mí me fascina mucho esa área, pero también tienen uno, no sé, yo muy científica seré, pero yo sí creo que existe algo más allá, como mi alma o mi emocionalidad o quién me constituye como persona, como soy más que la suma de las partes, o sea, soy más que, que mis neurotransmisores en este minuto. Entonces creo que si hay algo que pueda aportar de eso y que no va a presentar ningún maleficio, sino por el contrario, ¿cierto? Solo pueda aportar, entonces, bueno, hagámoslo, probemos, vamos por ese camino. Eso por lo menos, y quiero agradecer, muchas gracias a todas a todos y a todas por escuchar y participar en esta clase. Y gracias, Nicolás, también por invitar. Sí.
No, gracias a ti, Valentina, por tremenda presentación y habernos ayudado a leer ahí los estudios de una mirada un poquito más científica. Y bueno, a mí siempre me da risa esto porque son hartos los esfuerzos que se hacen por los estudios científicos, un montón. Y claro, como les decía y también como comenta Ángela, o sea, al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Con que no hacen daño? Y si creemos que no hacen bien y si sentimos que no hacen bien y la gente refiere, bueno, las podemos tomar tranquilamente. Y eso es lo que es como que, bien, suficiente. Yo he estado en congresos de terapia floral, de medicina complementaria, donde se han expuesto también estudios y justamente se hacen tremendos esfuerzos de años y la conclusión es que no hacen daño. Son seguras de usar. Pero en cuanto a si funciona o no funciona, es como que descartan un poco el efecto placebo y no hacen daño. Y eso es como como es como la conclusión más importante de todos los estudios científicos hasta la fecha. No hacen daño las flores de Bach. Por lo tanto, si crees que te ayudan, úsalas. Y nosotros nos tomamos de eso y eso es lo que hacemos justamente. Y ahí empezamos a ver el mar de beneficios positivos que tiene en este mundo anímico emocional. ¿Sí? Así que bueno, como conclusión, son seguros de utilizar y eso es lo que nos entregan los estudios científicos hasta la fecha, ¿ya? Eh, esa es la super conclusión, ¿ya? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, algo que le gustaría saber? ¿Comentario? Bien, vamos a dejar entonces hasta aquí este webinar, ¿ya? Le agradezco mucho por haber compartido, por haber estado presente. Agradezco mucho a Valentina, ¿ya? Ella es primero una gran amiga y también gran profesional también, ¿sí? Siempre tenemos estas discusiones ahí del mundo más racional y el mundo un poquito más como... em, intangible un poco que son como del alma, del espíritu y cosas así. Ya, pero esas conversaciones son buenísimas. Y bueno, dejarlos invitados. Ya la próxima semana vamos a tener otro webinar el jueves a las 19 horas. Yo les voy a mandar el martes, del lunes o martes, la información para que puedan asistir y podamos compartir temas. Si es que tienen alguna pregunta, si es que tienen algún tema que les gustaría conversar, yo les agradecería que me lo comenten, me lo pueden comentar por correo, por redes sociales, por WhatsApp, como quieran, tienen los canales ahí y yo voy tomando esa información y voy decidiendo sobre qué tema vamos a hablar la próxima semana. ¿Ya? Además, para las personas que así, bueno, vamos a lanzar un poco, para quien lo necesite, vamos a lanzar un workshop, ¿ya? Que es un workshop en que vamos justamente, va a ser con Valentina, en que vamos a enseñar un poco a analizar, a hacer todo esto que hicimos hoy día para que lo puedan hacer ustedes, las personas que no, o quien no sepa, puedan buscar evidencia científica de terapia floral o de otro gran tema, aprendan a hacer eso y puedan mantenerse actualizados frente a la evidencia científica que hay detrás de la terapia floral o sobre otro tema en particular, ¿ya? Así que ahí les voy a estar enviando la información, ¿ya? También recuerden quienes les interesa aprender más de esta terapia, ¿ya? Pueden preguntar, estamos activos con los cursos, ya pronto vamos a hacer uno de los cursos del programa internacional, un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3, ¿ya? Así que yo voy a lanzar las fechas para que estén atentos, ¿ya? Y atentas de estos cursos que están ya programadas las fechas y mañana probablemente van a salir ya las fechas y van a estar ahí para que puedan estar atentos. Si participan de los webinars también me avisan, ¿ya? Y como último detalle, también les voy a estar enviando, bueno, lo del workshop, ¿ya? Sobre búsqueda de análisis de evidencia científica y cómo poder analizarla. Los tres cursos del programa que ya tenemos fechas. Y también vamos a iniciar prontamente para quienes ya hayan cursado alguno de los cursos del programa, un grupo de estudio ya que tiene por ahí un voluntariado para que puedan practicar y también aprovechemos de hacer lo que hemos aprendido, que es ayudar a otras personas y yo les voy a estar informando eso el 15 de agosto, ya para quienes quieran
participar. Así que eso, tienen que estar atentos, atentas, simplemente cualquier pregunta que tengan, háganla. Y bueno, desearles un buen descanso. Ya son las 9 de la noche, estuvimos harto tiempo en este webinar, yo lo pasé de maravilla, espero que también lo hayan pasado bien. Y bueno, despedirme, muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar y seguimos compartiendo. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, Saludos, chao. chao. Chao, chao.